Ok, bueno, pues qué gusto poder estar aquí de nuevo y seguir viendo esta materia acerca de las virtudes de Cristo que nos forma un carácter, ¿sí? Y hoy vamos a ver la página no les digo, pero sí les digo la virtud, que es el contentamiento. Vimos hasta la confiabilidad, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, vamos a ver el día de hoy contentamiento. Y me van a ayudar con las citas, por favor, a leerlas, si son tan amables. Yo se las voy a ir dando y ustedes las van a ir leyendo. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, así es que vamos a dar gracias. Gracias Señor por este tiempo, gracias por permitirnos estar aquí. Y gracias Padre, porque sabemos que dentro de todas las cosas, dentro de tu voluntad que hay, es el que conozcamos, Señor, cada una de estas virtudes que tú tuviste también, Señor, que ejercitar cuando tú estuviste aquí, Señor Jesús. Gracias. Y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que queden marcadas en nuestras vidas, que traigas a nuestro recuerdo, que vengan a ser como parte de nuestra vida, de nuestro diario vivir, que no sean nada más cosas que podemos conocer, sino que verdaderamente venga un entendimiento a nuestro corazón, una reflexión, el que a cada uno conforme a lo que necesite, le sea, Señor, también alumbrado. Gracias, Padre, y te pedimos por todos nuestros compañeros que todavía faltan, para que allanen tus ángeles el camino y puedan llegar también a tiempo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, entonces hoy vamos a ver el contentamiento, ¿sí? ¿Qué es el contentamiento? Es reconocer que la verdadera felicidad no depende de las condiciones materiales. ¿Qué es lo contrario al contentamiento? Fíjense bien, nosotros pudiéramos decir lo contrario al contentamiento es el enojo, la molestia, ¿no? Pero no, es la codicia, El contentamiento es algo que debemos de aprender a cultivar, porque cuando no tenemos, ¿qué es lo que más nos afecta? Las cuestiones emocionales y materiales. Eso es lo que nos quita el contentamiento, ¿sí? Y vamos a ver una de las que más hoy en día podemos hablar y decir que nos quitan el contentamiento. Y el contentamiento es muy, muy importante. ¿Qué pudiéramos también hablar acerca de la codicia? La codicia es el egoísmo, ¿sí? O sea, para que podamos un poquito correlacionarlo, o sea, esta palabra es el egoísmo. Es un hombre que nunca está contento porque siempre está deseando cosas, siempre pensando en función de lo que él quiere, de lo que a él le gusta, de lo que a él le parece, ¿sí? O codiciando lo que otros tienen y que a causa de que no lo tiene él, está siempre deseando y anhelando lo que no tiene, pero nunca se percata de lo que tiene. Eso es lo triste de cuando no se vive en contentamiento. Ahora, ¿cómo es que yo puedo mantener el contentamiento? ¿Sí? Porque el contentamiento es algo muy importante. Vamos a leer Eclesiastés 5:10 y Lucas 12:15, por favor. Si tienen Eclesiastés 5:10 y luego Lucas 12:15. Tengo Eclesiastés. A ver, Eclesiastés. Alguien que busque Lucas, por favor. ¿La versión cualquiera o la 60? Pues la 60 de preferencia, así como que unificamos más. Bueno.
entonces, cambiamos base. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ame mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Sí, o sea, el que ama el dinero nunca se va a saciar, siempre va a querer más, ¿sí? Siempre va a estar, les digo, el que voy un poquito más. Una vez que obtuviste, no, a ver, yo creo que puedo un poquito más y voy hacia eso. Y comenzamos a trabajar, comenzamos a tener una inercia que en el cual no podemos salir acerca de esa codicia y que va muy correlacionada con el egoísmo, o sea, viéndome a mí mismo, ¿sí? Ahora, Lucas 12:15, si lo tienen por ahí. Y les dijo, mirad y guardaos de todo, de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Sí? O sea, el contentamiento, por mucho que tenga, por mucho que logre, eso no le va a dar, ¿sí? No va a tener contentamiento en su casa, en su corazón. Ahora, ¿qué sucede cuando esto no está como parte de tu naturaleza? ¿Sí? A ver, déjenme. Dice también en otra versión que la naturaleza del contentamiento he aprendido a contentarme, ¿sí? El apóstol Pablo incluso. ¿Mande? El apóstol Pablo. Sí, en Ajá. Efesios. He aprendido a tener contentamiento, que también lo dice así, ¿sí? O sea, es algo que no tenemos, sino que tenemos que aprender a tener, ¿sí? No depender de estar por encima del no tener, sino vamos hacia otro nivel. Dice también tener la autonomía, ¿sí? Y no quedar atrapado en las circunstancias o los problemas. No permitir que el dolor lo cautive. No es resignación, sino es el que nosotros aprendamos a vivir siempre sabiendo que la condición, ¿sí?, en la que podemos estar, podemos sacar un beneficio a causa de la actitud, de una buena actitud. Sí. Era en Filipenses, perdón. Dice, Sí. no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. ¿Es 4:11? Filipenses 4:11. Sí. Entonces, he aprendido, sí, a estar contento. Les digo, a tener ese contentamiento. No es lo mismo el gozo que la felicidad o la alegría, ¿sí? Eso es algo muy, muy importante que sepamos distinguir entre el gozo y la alegría. Cuando yo no aprendo a vivir con gozo, no voy a aprender tampoco a vivir en la realidad de Dios, sino que siempre voy a condicionar, ¿sí?, mi estado económico, mi estado emocional, para poder tener contentamiento. ¿Y qué pasa? Cuando tenemos la muerte de alguien? ¿Sí? El gozo, por eso les digo, el gozo no es felicidad. El gozo es está relacionado con el contentamiento en el corazón. Me pasa que el gozo es un fruto del espíritu. La alegría es algo pasajero. Sí, es temporal. Pero el gozo
El gozo es parte del fruto. ¿Sí? Es uno de los frutos. Es la manifestación del fruto. Es una de las manifestaciones del fruto, ¿sí? Y podemos ser realistas con lo que está sucediendo, pero sí aprender a tenerlo. Ahora, ¿cómo es que yo puedo mantener ese contentamiento en mi corazón? A pesar de las circunstancias que a veces no son tan favorables. Una de ellas es dar gracias en toda ocasión, ¿sí? En toda ocasión, que es igual a la obediencia. O sea, el aprender a tener una actitud de gratitud, sabiendo, disfrutando, por ejemplo, en la pérdida de alguien, uno le agradece al Señor el tiempo que nos permitió tenerlo, ¿sí? Y quedarse con esa parte, y no quedarnos con la pérdida, ¿se da cuenta? ¿Sí? Sino, Señor, gracias por el tiempo que lo dejaste. Porque todos sabemos que tenemos un tiempo, ¿verdad? Pero no sabemos cuánto. Entonces, el tiempo que Dios lo permita, yo debo de estar agradecido, ¿sí? Y decir gracias, porque entonces voy a sacar provecho de ese tiempo que tuvimos a la persona. Les estoy hablando de un extremo. Ahora, qué triste es en ocasiones que nosotros estemos mal por una cuestión económica, que es pasajera. ¿Qué es pasajera? ¿Cuántos han tenido problemas económicos fuertes en algún momento? Ahora, ¿han sido siempre? Sí. O sea, ¿ha vivido así toda su vida? Estamos en Argentina, Tati. Tenemos, o sea, No, pero ahí está más ¿Sí? equivocado. No es porque tienen un país. pero Argentina es muy cíclico, tenemos Bien. los altibajos económicos Pero te muy está preguntando seguidos. un poco de vos, la metida pata tuya, la mala administración. Sí, sí, Tú, sí. Estamos en el país que estemos, es fluctuante la economía, pero vos, tu economía tiene que estar alineada a lo que Dios manda hacer. Entonces tu administración, si vos estás invirtiendo mal, estás tomando malas decisiones, entonces obviamente que económicamente te va a ir mal. Claro. Por eso les digo que es circunstancial. En cuanto yo me doy cuenta de lo que está pasando, es más, aún la inflación en Argentina. ¿No pasa? Ay, no me digan que no, ustedes son expertos en eso. ¿Sí? De veras. Porque uno se asusta, uno que no está acostumbrado a una cosa así como que, ay, Señor, esto se compondrá, bueno, saldremos adelante, ay, porque es difícil. Oiga, yo nunca había vivido en mi vida una inflación así. ¿Sí? Para nosotros era así como la locura. Una que tuvimos hace no sé cuántos años, cuando nosotros empezábamos en el Señor, hace 30 y tantos años, que tuvimos una inflación de locura y fue así terrible, pero no duró tanto, la verdad. ¿Sí? El país se levantó y no hemos vuelto a tener hace años. Le estoy hablando de cuántos sexenios. De cuatro sexenios, ¿sí? O sea, en que no hemos tenido tasas de inflación altas. El año pasado tuvimos de 3.3, o sea, esa fue la inflación. Entonces no es nada, ¿no? Pero sin embargo, ¿sí? Que aquí tengo 10 años, yo puedo decir gracias, Señor. Gracias, porque imagínense, cuando nosotros llegamos a Argentina era 4-1 el peso mexicano, 4 pesos mexicanos por un argentino. O sea, estábamos al revés. ¿Sí? Ahora, sí, seguimos estando al revés. Pero ahora el peso mexicano vale mucho más que sí, casi, más del doble. Sí. Entonces, bueno, pero aún así nosotros siempre tenemos que vivir en una realidad, ¿sí? Que no es la de todo el mundo.
Creo que el domingo, bueno, los que vinieron a Manantial se dieron cuenta que nosotros sabemos quiénes somos y dónde estamos. Y de ahí no nos puede mover nadie. ¿Cómo? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra actitud? Una es la obediencia, otra es una característica de una persona llena del Espíritu Santo. O sea, tenemos que reconocer que hay momentos difíciles y pedirle al Espíritu Santo que levante nuestro corazón, ¿sí? Y a mí me gusta mucho cuando David le dice, alma mía, alaba al Señor, ¿sí? Y no olvides ninguno de sus beneficios, ¿sí? Entonces es pararte al espejo y decirle, a ver, Patricia, alaba al Señor y no olvides todas las cosas y toda la fidelidad que Él ha tenido con tu vida. ¿Sí? Es suficiente para saber que Él siempre ha estado, que siempre nos ha ayudado. Y el Espíritu Santo nos va a recordar esto, siempre. No importa la circunstancia que estés. ¿Sí? Voy a tener contentamiento, porque tener contentamiento es saber que por lo que estoy pasando es una etapa en mi vida. Cuando tenemos problemas matrimoniales, a ver, los casados, ¿sí? Y que sentimos que, olvídese que la tierra se nos viene encima, pero pasan. Y el Señor nos hace también, nos consuela, nos habla, nos redarguye, nos muestra. Si usted le busca, dice que el que le busca, encuentra. Pati, en este caso entraría lo que los discípulos buscaron para elegir los diáconos, que era buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Claro. Eso, y fíjese qué importante, Esteban. Eso nos va a traer madurez y contentamiento, ¿sí? O sea, eso nos va a traer madurez. Esas cosas que usted me acaba de decir, ¿sí? O sea, qué importante es que nosotros nos demos cuenta de lo que necesitamos. Si yo no me doy cuenta de lo que necesito, ¿cómo me voy a percatar? ¿Cómo voy a agradecer? ¿Cómo voy a permanecer en contentamiento que Dios me ha dado lo que he necesitado? Porque Dios cambia cuando nosotros le pedimos y reconocemos lo que necesitamos. Por eso la importancia de saber y de pedirle al Espíritu Santo. ¿Sí? Le digo, yo aprendo mucho de la vida de David, cómo era un hombre tan asertivo en cuanto a su persona. Sabía y conocía, y sabía que había cosas que le eran ocultas, que ni siquiera él sabía de él mismo. Pero le pedía ayuda a Dios, y Dios se las mostraba. Y entonces venía la petición, ¿para qué? Para reconocer la dependencia que debería de tener de Dios y de saber que Dios podía transformar su carácter. Lo podía hacer, ¿sí? Entonces es poder descansar también en la providencia de Dios, o sea, en la provisión de Dios, en la provisión o en la necesidad que tenga, saber que Dios de alguna manera va a actuar en nuestra vida para que entonces nosotros podamos estar en ese contentamiento. Estar satisfecho con lo poco, ¿sí? Estar tranquilo con lo poco. Aprender a vivir encima de las circunstancias de la vida. Aprender a vivir en el poder de la provisión de Dios. En Filipenses 4:13 también nos dice muy claramente cómo es que lo tenemos que hacer, ¿no? A ver, alguien que vea Filipenses 4:13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, o sea, no hay nada
no hay nada que no puedas tú soportar, porque una vez que tú has entendido que tú eres parte de Cristo, ¿sí? Creo que esa es una parte muy importante que vimos el domingo en Efesios, que nosotros somos parte de Cristo, que nosotros estamos contenidos en Cristo. Es así por eso que podemos ser fortalecidos. Que ¿Sí? guardado en Cristo. Así es, así es. Y que ya no lo soporta uno, sino lo soporta el Cristo que porta. Claro. No, y el que tú estás en Cristo. Claro. ¿Sí? El que tú estás en Cristo. Porque creo que ese juego de palabras también tenemos que actualizarnos, ¿sí? Y ser un poquito más conscientes. Más que Cristo esté en mí, es que yo estoy en Cristo. ¿Por qué nos resguarda? Claro, Claro. porque Él es mayor. Claro. Yo digo, nada más por probabilidades, o sea, el que Él esté en mí, creo que soy demasiado pequeño, no, creo que mejor yo estoy en Él, Claro. Por dimensión. ¿no? Y así lo dice en Efesios, somos carne de su carne, o sea, esa es la ventaja del nuevo Adán, ¿no? Del postrer Adán, carne de su carne y huesos de sus huesos. Entonces nosotros somos también el soporte, lo que contiene, y en Él es que podemos hacerlo, ¿sí? Entonces ahora, ¿de qué manera lo vamos a hacer en el hogar? Concentrándonos en desarrollar relaciones familiares, pasando tiempos juntos en el lugar, de buscar siempre formas, ¿sí?, extravagantes de diversión con los amigos. ¿A qué piensa que se refiere esto? Extravagante. Uh-huh. Fuera de lo común. Fuera de lo común, ¿sí? Desarrollar vínculos de familia y desarrollar también con personas, con amigos. Eso nos va a fortalecer. Eso vamos a aprender, ¿sí? Y a enriquecernos unos a otros. Porque ¿quién no ha pasado por circunstancias difíciles? Y así como para que no nos sintamos que somos los únicos, ¿no? Y poder hacer cosas que nos puedan edificar unos a otros. Que los padres inviertan tiempo en los hijos en lugar de usar el dinero para ganárselos. Fíjese lo que dice Romanos 12:16. A ver, don Eric, ¿no tiene su Biblia? Tráigala. Romanos 12:16. Dice así: vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común, y no piensen que lo saben todo. ¿Sí? Invertir tiempo en que hay muchas personas, muchos padres de familia que no invierten tiempo en sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque los consideran menores o no los consideran importantes. Y quien no invierte tiempo en sus hijos, al final de muchos años, va a ser una persona sola, totalmente ajena y ausente. No estoy diciendo tanto a lo mejor físicamente, pero sí ausente emocionalmente con su familia. Indiferente. O sea, a los hijos les da lo mismo estar que no estar. ¿Por qué? Porque para los padres nunca fue importante dedicarles tiempo, estar con ellos, ¿sí? Pero si nosotros logramos eso, y muchos padres piensan que el hecho de darles cosas a los hijos económicas, ¿sí?, con eso compensan la ausencia. El trabajólico eso hace, ¿sí? Trabaja y bueno, lo que necesita el hijo y la buena escuela y las buenas cosas y la computadora. A mí me da risa por unas personas que conocemos
y que le daban a los hijos, yo decía, no puede ser. O sea, le daban todo. Porque ellos habían tenido escasez, entonces ellos empezaban a darles, a comprarles a su hijo. ¿Sabe lo que es el Game Boy o qué es? Sí, todos los juegos de video, la computadora, la tablet, lo que salía, ¿sí? Se le daba. Pero lo que salía, la criatura tenía todo lo que quería. Pero un día fuera y le compró un iPhone. ¿Qué? Un iPhone, o sea, un teléfono. Sí, de Apple. Imagínense que eso no cuesta 3 pesos. Y el último fue y se lo compró. ¿Cómo me acuerdo a Falabella? Y yo dije, y en Falabella, santo Cristo, ¿no? Que no es cualquier cosa. Entonces llegaron y muy contentos y muy felices por su compra y porque todo. Se fueron a la reunión y cuando regresaron los habían robado. ¿Sabe qué robaron? No, todos los aparatos de la criatura. Todos. No alcanzaron los televisores, todo. Nada más el de la sala no, porque no lo pudieron, yo creo que no les dio tiempo lo estaban desconectando de la base cuando yo creo que llegaron, ¿sí? Y se brincaron por la parte de atrás y se fueron. Y lo dejaron todo hacia la pobre pantalla. Pero todo, ¿sí? El iPhone guardadito, muy bonito. Y ellos decían, ¿qué pasó? Yo le dije, bueno, pues fueron cosas. Qué bueno que no estaban ustedes. Qué bueno que gracias a Dios que no estaban a la hora que ellos estaban aquí, que ustedes hubieran llegado, que hubiera pasado. ¿Sí? Qué bueno. Bueno, fueron las cosas. Y entonces, días después, el papá y la mamá vinieron con nosotros y nos dijeron, queremos decirle algo. Porque yo les dije, pregúntenle a Dios, ¿qué pasa? Porque todo lo que pasa, Dios lo permite. Dios lo permite. Pregúntenle a Dios, ¿qué pasa? Y los dos llegaron diciéndonos, ¿saben qué? Él, diciendo, yo quería compensar toda mi falta de tiempo con mi hijo, comprándole todo. Pero Dios ya nos había llamado la atención. Y antes de que le compraran el iPhone, la mamá le dijo, no le compres eso, porque no está ni en edad de que tenga un aparato tan caro que puede ser hasta peligroso que lo use, ¿sí? Y creo que ya tiene demasiadas cosas. Dice, yo sabía que no la teníamos que comprar, pero la compraron. Qué difícil que a veces tratemos de hacer una cosa así. Y él lo tuvo que aceptar, ¿sí? Y él nos decía, ¿qué hago? Pues pídale perdón a Dios, porque si Dios ya le había hablado y ya le dijo y la intención de su corazón era eso, o sea, usted ahora lo que tiene que hacer es dedicarles tiempo y darse. Ya no les dé cosas, ahora dese usted, ¿sí? Dese usted. Y eso fue buenísimo, buenísimo. Ustedes no saben la bendición que fue. Porque entonces ya el muchachito no estaba en su recámara nada más, ni ellos viendo en su recámara también la televisión, sino que ya había tiempos de familia, se empezaron a vincular más. Hoy en día los dos están aprendiendo música, tanto el papá como el hijo. O sea, se han dado cosas hermosas, hermosas a raíz de eso. Pero qué bueno es aprender
de lo que Dios quiere, ¿sí? Que nosotros aprendamos. No pasamos por una circunstancia dura por cualquier cosa. Dios siempre, siempre, siempre tiene un proceso que tratar con tu vida. Pero hazlo con contentamiento en tu corazón, para que entonces seas sensible y no estés renegando y no estés ahí molesto, sino estar dispuesto, ¿sí?, a comprar menos para permanecer dentro del presupuesto también de la familia, porque a veces también eso sucede, ¿sí? Que no se calcula, que no se ve, y no, yo no creo que a veces tomamos decisiones y el Espíritu Santo nos avisa, nos alerta, es nuestro ayudador, o sea, ¿cómo que no nos va a hablar? Pero imagínense si yo contraigo una deuda en estas circunstancias como estamos, ¿qué cree que le espere para el fin de año? Con la inestabilidad que hay, no, más vale que sea precavido, espere y no adquiera cosas que después pueda tener que arrepentirse, ¿sí? Aprender a tener menos cosas y disfrutar más. Las cosas no nos hacen felices. Las cosas no nos hacen felices. El otro día nosotros nos decían de nuestro auto, ¿no?, que si lo cambiábamos, y me decían, no, y con eso, y el enganche, y que no sé qué, y pueden comprarse un 0 kilómetros. Le dije, yo en Argentina estaría loco si me compro un 0 kilómetros. Nunca me volvería a comprar un 0 kilómetros. Bueno, que de hecho cuando lo compramos ya no era 0 kilómetros. Pero pagar tantos impuestos por tener un 0 kilómetros, no puede ser. ¿Por qué? ¿Por decir tengo un 0 kilómetros? ¿Por la vanidad? ¿Por el gusto? No, porque tú puedes tener uno, ¿sí? Haga de cuenta, 2 años, que son normalmente cuando las personas sacan los autos después de 2 años, un 2017 en buenas condiciones, ¿sí? Y no pagar lo que tienes que pagar con un 0 kilómetros. Ahora, yo tengo mi fórmula, déjeme decirle, ¿sí? Yo tengo mi fórmula en fe. Y yo le digo al Señor, Señor, estas gomitas que no se gasten, así como los zapatos de los israelitas cuando estuvieron en el desierto, que no se les acabaron, no entiendo cómo, ¿sí? Pero que así estas gomitas no se acaben. Que el auto lo mantengas bien, Señor. Y alértanos cuando antes de que se descomponga, alértanos y dinos. No ha habido una vez que no lo haga el Señor. No ha habido una vez, ¿sí? La última vez que fuimos a Buenos Aires, se venía calentando el auto y empezamos a orar Luis y yo, y le dije, a ver, que el Señor nos diga, ¿qué hacemos? Porque nosotros tenemos una promesa, ¿sí? Desde que conocimos al Señor, que cuando Él permite que nosotros salgamos de nuestra casa, Él permite que regresemos con bien. Y es una convicción en nuestra vida. Cuando pasa algo que no podemos salir, miren, y lo intentamos, se acabó, no salimos. ¿Por qué? Porque el Señor no quiso, por algo, ¿sí? Ha habido ocasiones en que nos hemos regresado. Nos pasó 2 veces que no podíamos salir porque íbamos a Río Cuarto. Y los hijos, no, sí, que, a ver, papá, no hacemos esto, y vamos, y nos animaban, y bueno, ahí vamos. Y por, no sé qué del Carmen, Falda del Carmen, ahí nos hablan y nos dicen que había sonado la alarma y que teníamos que regresar. Y cuando nos regresamos, les dijo el doc a los hijos, ¿saben qué? Nos regresamos, pero no vamos a ir. Esta regresada nos la dio el Señor, así es que lo siento, ¿sí? Nos evitó algo
no lo vamos a saber a lo mejor nunca, pero hemos aprendido que Él bendice nuestra salida y Él bendice nuestro regreso. Pues nos venimos con el auto y se venía calentando. Y entonces el Señor le dijo a Luis, ¿sí? Llévatelo a tanta velocidad. Y no va a pasar de 95. Y así nos venimos a la velocidad que le dijo el Señor y no pasaba de 95. Hasta ahí llegaba. ¿Sí? Claro, llegamos aquí, al día siguiente lo lleva con el mecánico y dice, es que no funciona el termostato. Pero llegamos a casa bien. ¿Se da cuenta? Le dijimos, Señor, no importa lo que suceda, tú vas a hacer llegarnos con bien. ¿Permitiste que saliéramos? Tú vas a permitir que regresemos. Porque durante muchos años nosotros viajamos en la ruta. Entonces eso fue algo que lo tomamos como promesa nuestra y bendecirá tu salida como tu regreso. Así es que dijimos, de aquí somos, ¿sí? Entonces, aprender a disfrutar de todo lo que sea. Y nos dijeron, el termostato cuesta quién sabe cuánto dinero. O sea, el mecánico nos dijo, acabo de comprar hace unos días uno y me costó, haga de cuenta, 3,800 pesos, una cosa así. Y nosotros dijimos, Señor, por favor, no podemos pagar 3,800 pesos para eso. Y la compostura, y ya sabe que no es nada más eso, sino el mecánico, todo, ¿no? Habla por teléfono, dice mi marido, y me puse a orar. Cuando él habló, yo orando. ¿Sí? Señor, uno que tenga el precio bajo, o sea, eso no existe, yo sé que eso no existe. Le hablan y dice, ¿seguro? ¿Seguro? Le decía. ¿Seguro? Bueno, apártemelo. Y no voy a pagar más. Apártemelo y voy por él. 1,800 pesos. Y el mecánico estaba sorprendido. Dice, lo acabo de comprar. Acabo de comprar otro igual. Y le dije a Luis, sí, pero él no sabía que era para nosotros. Tenemos que aprender, o sea, sí, hay que hacerlo y hay que hacerlo. Y Señor, tú proveerás, no hay problema. Y si se hubiera podido quedar, bueno, pues se queda y ya, pero al menos por un tiempo hasta que se tenga, ¿sí? Porque no vamos a sacar con una tarjeta de crédito, no vamos a sacar. Bueno, que ni tenemos, así es que ni hay problema. Dice, evitar las tentaciones de la publicidad, de los aparadores, de los catálogos, cuando tales compras no sean innecesarias, ¿sí? O sea, evitar eso. Mateo 6:25, por favor. ¿Sí? Entonces respondieron, Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo maestro. Le dijo, tú lo has dicho. No. Por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces, ni las publicidades, ni las ofertas, ni nada nos tiene que convencer de comprar lo que no es necesario, ¿sí? Porque Dios se encarga de nuestras necesidades y tenemos que tener eso muy en claro. Pero es que está la oferta, pero es que me lo dan en cuotas, pero es que está en el aparador y me gustó. Evita las cosas para que tengas una buena administración, como dice Guillermo, porque en eso vas a tener contentamiento. Ahora, ¿qué recompensas te va a traer eso? La salud. La salud. ¿Sí? Dice, la envidia hace que las personas
que la persona esté insatisfecha con su familia, con sus habilidades, con sus posesiones, tanto que opera como un parásito carcomiendo el corazón y haciendo que se pudran los huesos. En una cita también dice que la envidia o la envidia es como carcoma los huesos, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere? A la osteoporosis. A eso se refiere, ¿sí? La envidia nos va a traer eso, ¿sí? Y también muchas veces se ha relacionado con el cáncer de médula, ¿sí? En los huesos no se produce lo que se tiene que producir y entonces eso puede traer en nuestras vidas. Cada sentimiento al cual no fuimos hechos nos va a traer una repercusión en nuestra salud. Proverbios 14:30. ¿Sí? Allí está el corazón apacible, es vida de la carne, más la envidia es como carcoma del hueso. Así es. Proverbios 14:30. Apúntelo por ahí. Y dice la Nueva Traducción Viviente, la paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos son como cáncer en los huesos. Así es. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y creo que esto es Proverbios 14:30. ¿Sí? Qué tremendo que algo así nos traiga. En una ocasión yo me acuerdo que Dios le habló mucho a una mujer acerca, era un seminario de sanidad interior y ella relacionaba varias de estas cosas, o sea, de malas actitudes, de malas cosas que podíamos tener y lo que nos causaba. Algo de lo que me acuerdo es el que los dolores de garganta continuos, ¿sí? Es a causa de la envidia. ¿Los dolores de hueso? Los dolores de garganta. Ya. De garganta continua, ¿sí? Y a mí me sorprendió mucho porque hubo una persona que me dijo, yo quiero confesarte que yo he tenido por mucho tiempo envidia de ti. Y yo he estado por mucho tiempo enferma de la garganta. Y a mí así me sorprendió y le dije, ¿y como de qué envidia de qué? O sea, yo no entendía, ¿no? Yo dije, ¿qué tengo que alguien pueda envidiar? No entendía yo mucho. Nunca me he sentido así como que la mujer extraordinaria. Entonces yo decía, ¿qué que no pueda tener ella? ¿Me explico? Porque a veces eso sucede, vemos en otros y nos produce una situación así, pero no nos damos cuenta, falta de contentamiento lo que Dios te ha dado a ti, porque no tienes que tener todo, ni lo tienes que saber todo, sino saber lo que Dios te ha dado y vivir con eso en contentamiento. ¿Para qué? Para que seas de bendición al cuerpo con lo que Dios te ha dado. ¿Está de acuerdo? O sea, no tenemos todos por qué saber todo ni tener todo. Entonces, qué importante es que nosotros sepamos quiénes somos y lo que Dios nos ha dado. Porque sería muy triste desarrollar esto. Y déjeme decirle, como yo a esa persona la veía seguido y la sigo viendo, ¿sabe qué? Le desapareció el dolor de garganta. Muchos tiempo después, yo le pregunté, ¿sí? No se preocupe, no es de aquí, es de México. Y yo le pregunté y le dije, ¿y la garganta hace mucho tiempo que no escucho que te duele?
Y se empezó a reír y me dijo, no me ha vuelto a doler. Yo dije, ¿cuántas cosas nos podemos evitar si reconocemos, ¿sí? Y permitimos que el Espíritu Santo nos diga lo que necesitamos? Y la razón de lo que padecemos, ¿sí? A causa de, por ejemplo, una persona iracunda, ¿qué cree que le pase? ¿Que se enferme de qué? No, no tanto de gastritis, porque lo que segrega es bilis. El hígado. La vesícula, bueno, ustedes le echan la culpa al hígado, pero no, el hígado es muy noble. El hígado nunca hace tanto alboroto. Y cuando lo hace es porque ya está muy grave. Pero la vesícula, los cálculos, ¿sí? O sea, y bueno, ahí podríamos decir varias cosas, pero siempre pídale al Espíritu Santo que le muestre qué es lo que está causándole, ¿sí? No, déjeme quito los lentes, doctor, discúlpeme, pero bueno. Bueno, vamos a ver el animalito que tiene esta virtud, ¿sí? Por ahí lo tienen. El ratón. El ratón venado Así está es. contento en casi cualquier lugar. Hace su casa en un nido abandonado por una ardilla en un árbol, en un árbol viejo. Nido de ave en el exterior del árbol, bajo un tronco, en un muro de piedra, en cueva de edificio. Mire cuántas oportunidades, en cualquier lado. Está contento. Sí, en cualquier lado. Qué importante es tener contentamiento, ¿no? Esté donde esté, viva lo que viva, esté como esté, usted siempre va a tener contentamiento, ¿sí? Va a estar tranquilo. Ahora, vamos con los yo decido. Ahí, por favor, apunte el suyo. Yo decido ser agradecido por lo que tengo, ¿sí? Yo decido no quejarme por lo que no tengo. Yo decido no siempre pedir otro más, un poco más, ¿sí? Ya tengo esto, bueno, pero bueno, una televisión un poquito de más pulgadas, ¿sí? Yo decido valorar a la gente más que a las cosas. Ojo, la gente no vale por lo que tiene, sino por lo que es. Yo decido desear menos y dar más. Ah, esa está buena. Esa está muy buena. ¿Sí? Ahora, ¿qué beneficio traerá? Yo decido desear menos y dar más. ¿Qué piense? Exacto. ¿Sí? Cuando usted tenga escasez en su casa, ¿sabe qué? Es el tiempo en que tiene que invitar a alguien a comer. Es el tiempo de invitar. ¿Para qué? Es una ley, ¿eh? Es una ley. ¿Sí? Porque el que da, entonces, es tiempo de dar. Pero no tengo, pero es tiempo de dar, ingénienselas. ¿Qué puede dar? Cuando usted lo da de corazón, cuando verdaderamente hay en el deseo de su corazón dar o invitar a alguien, dígame algo. ¿A usted le preocupa mucho que le den de comer? Que lo reciban bien, ¿no? Que lo inviten, que un rato que convivir. El pretexto ya es lo de menos, la comida, ya ese es el pretexto. Pero lo hermoso es el que convivamos, ¿sí? Unos con otros. Entonces, eso es lo más importante. Establecer vínculos dentro del cuerpo de Cristo. ¿Ya apuntó el suyo? ¿Su yo decido? Anótelo en su hojita, ¿eh? No se le vaya a escapar. Bueno, vamos
a algo que todos debemos de desarrollar, por lo que implica tenerlo, la creatividad. La creatividad es abrir la caja de Pandora en su vida. Eso es la creatividad. Así, abrir la caja de Pandora. Haga lo que usted haga, se desarrolle de la manera que sea. Cuando usted desarrolla esta virtud, usted va a tener potenciales que nunca se imaginó que tuviese. Ahora, ¿qué es lo contrario a la creatividad? Bueno, ya está, ¿no? ¿Sí? Esa frase debe de desaparecer de nuestra boca. Bueno, ya está. Si es en la comunicación, cierra la comunicación. Bueno, ya está. Ya no se habló, ya no se llegó a un acuerdo, ya no nos pusimos, ya no sabemos qué pensó el otro. Ya está. ¿Se da cuenta? Si es en lo económico para que usted pueda generar cosas, se queda ahí estático. Ya está. Me conformo con esto. Y viene el conformismo. Ahora, ¿qué es el conformismo? Es la actitud de las personas que aceptan con sumisión y resignación cualquier situación adversa, de injusticia, ¿sí? Ya sea en la pareja, o sea, con el cónyuge, o con el trabajo. Ahí es donde principalmente aparece esta actitud. Son personas que no quieren mejorar su vida, no tienen aspiraciones, ¿sí? Sin proyectar su futuro. O sea, viven el día al día, pero no tienen metas a largo plazo. Y no tener metas a largo plazo es usted automáticamente viene un estancamiento. Viene un estancamiento. Siempre tiene que pensar usted en lo que más allá puede hacer. La creatividad es ver una necesidad, una tarea o una idea. ¿Sí? Desde una perspectiva nueva. Usted tiene que ver lo que usted tiene, pero desde una perspectiva nueva, diferente. Si tiene su negocio, vea de qué manera puede enriquecerlo. Puedo hacerlo distinto. Que el Señor le ayude, pídale que le dé creatividad. Bueno, pues si lo que nuestro papá tiene, le sobra creatividad, ¿no? Le sobra creatividad. Así es que, a ver, la frase que dice ahí, los problemas importantes que enfrentamos hoy no se pueden resolver en el mismo nivel de pensamiento donde nos encontrábamos cuando los creamos. ¿Sí? No nos podemos quedar ahí. Tenemos que dar un paso. Tenemos que enfrentar las cosas para poder resolverlas, ¿sí? Desde otra perspectiva. Eso es muy, muy importante. Y vea lo que se hizo. ¿Se acuerda? A ver, vamos a Éxodo 35 del 31 y 32. Vea lo que Dios dice acerca de la creatividad, ¿sí? 35. Éxodo 35, 31 y 32. ¿Por ahí lo tienes? A ver, si no, lo está buscando, ¿sí? ¿Está buscando? Sí.
Sí, sí, claro. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. A ver, la creatividad, ¿qué características tiene para desarrollarse? ¿Lo vuelves a leer un poquito más alto? Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Se da cuenta? Y lo ha llenado del Espíritu de Dios. ¿Qué necesitamos para comenzar a ser creativos? Ahora, ¿usted lo tiene? ¿Sí o no? Sí. ¿Usted nació de nuevo? Sí. ¿Usted ha recibido a Cristo? Sí. Ah, pues tiene entonces el Espíritu de Dios. ¿Por qué lo duda? No lo dude. Para darle, ¿qué necesita para ser creativo? ¿Sí? ¿Qué le dio el Espíritu de Dios? Sabiduría. Sabiduría. ¿Sí? Inteligencia. ¿Cierto? Y En ciencia y en todo arte. ciencia en todo arte. Y luego el 32. Para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. La gente que hizo el tabernáculo no tenía, ¿sí? No sabía, pero vino el Espíritu de Dios sobre ellos, les dio inteligencia, les dio todo lo necesario, sabiduría, para poder diseñar, ¿sí? Hacer diseños en oro, en plata, en bronce. Ahora, déjeme decirle algo. Cuando ese tabernáculo se transportaba a otro lugar, era tan importante, y yo así lo veo en el cuerpo de Cristo, tan importante, por eso le digo, cada uno en lo que Dios le dio la creatividad, ¿sí? Para hacerlo, porque no era cualquier cosa hacerlo. Hacer el menorá no fue una obra de fácil de hacer, porque como fue hecho, era muy difícil, tenía que ser a martillito, ir formando el menorá a base de golpes. ¿Qué es el menorá? El ¿Candelabro? Candelero. sí, Ah, ¿sí? Y entonces cada una de las cosas tenía que ser hecha a martillo, ¿sí? O sea, fundida, pero labrada, o sea, hecha con el martillo. A mano tenía que ser. Entonces, cuando se transportaba el tabernáculo, cada uno era encargado. Había personas que se encargaban de un poste, de mantener ese poste, de mantenerlo en perfectas condiciones, de transportarlo, de cuidarlo. Cada una de las cosas que sostenían el tabernáculo, de cada una de las cubiertas, sí. Personas que se encargaban solamente de eso. O sea, era un cuidado, pero todo lo que les dio el Señor, véalo, investíguelo en internet, porque ahora todo se Todas las puede. indicaciones. ¿Sí? Todas las indicaciones que dio. Todo lo que dio, toda la exactitud que tenía que tener para poder que funcionara. ¿Sí? Todo y cada cosa. Cada detalle. Sí, es la ejemplificación de Cristo. Todo habla de Cristo, todo. Es algo hermoso. Y si Dios les dio esos diseños, si Dios les dio esas cosas a esa gente, ¿sí? En las condiciones que lo hizo, dígame por favor, si ahora el Espíritu de Dios no viene, ahora está en nosotros, entonces, ¿qué es lo que pasa por lo cual nosotros no somos creativos? ¿Por qué usted en su cocina no es creativa? ¿Por qué no se tiene una alimentación correcta a su familia
¿sí? Si usted tiene al Espíritu de Dios sobre usted. Y tenemos que aprender. Mire, yo creo que lo más importante es poder, lea todo ese capítulo de Éxodo 35 y usted se va a dar cuenta de todo lo que Dios puede darle, en verdad, ¿sí? O sea, la creatividad para Dios es infinita e ilimitada. Todo es cuestión de que usted se lo pida porque está dentro de usted. Es la capacidad de ver o generar nuevas ideas o conceptos de los ya conocidos y que surjan soluciones originales por el Espíritu Santo. ¿De qué manera lo va a hacer? ¿De cuál es la estrategia? ¿De qué manera va a agrandar el negocio? ¿De qué manera va a ser más eficiente su trabajo? ¿De qué forma, ¿sí?, puede hacer o lograr que crezca en su vida espiritual? ¿Qué tiene que pedirle a Dios? ¿Qué tiene que pedirle a Dios? Lo primero que Dios nos muestra de su carácter es cómo es creativo. Eso es Elohim, o sea, la creatividad expuesta, ¿sí? En Génesis 1:27 dice, y creó, ¿sí?, al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Entonces no hay diferencia, no hay nada que usted no pueda pedirle a Dios porque ya está dentro de usted. Yo digo, si el Señor, yo me imagino eso y, bueno, no sé si soy muy imaginativa, pero yo me imagino hacer al hombre, ¿sí?, del polvo. O sea, imagínense la creatividad que Dios tiene para soplarle y darle vida. Dígame, ¿qué hay en Dios? ¿Qué hay? Que le sopló y le dio vida. Y le puso el Espíritu además. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros estamos dentro de Cristo? No estamos fuera. Por eso estamos en lugares celestiales, sí, sentados con Cristo. Porque estamos dentro de Cristo. ¿Sí? ¿Sí entendemos esta parte? Entonces, ¿qué cosa es lo que Dios va a negarle? Ahora, fíjese lo que dice Efesios 2:10. Génesis 2:10 dijo. Efesios 2:10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó nuevos en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Esa es la NTV. ¿Y la reina? Y la Reina Valera dice, porque Somos somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí. Fíjese qué importantes, porque somos hechura suya. ¿Creados en dónde? En Cristo. ¿Sí? No dice Cristo en nosotros. Dice nosotros en Cristo. ¿Sí? En Cristo. Cada vez nos tiene que traer mayor luz la palabra. Nos tiene que traer mayor luz. Y darnos cuenta que necesito. Yo necesito, a los casados se los voy a poner un poquito más bueno. Necesito creatividad para que mi esposo
o mi esposa se enamoren de mí. A estas alturas del partido. Tengo que ser lo suficientemente creativo o creativa para que se enamore de mí, para que el trato cambie entre nosotros. Y no me digan los casados que no lo necesitamos. Porque después de tener la familiaridad que tenemos, ya hasta se nos anda olvidando lo que tenemos. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? A ver, Señor, dame creatividad. Dame creatividad para poder a cada hijo hacerle ver a la edad, a la circunstancia que viva, hacerle ver cuánto le amo. ¿Qué tan importante es para mí? Por Dios, tenemos que hacerlo. ¿Sí? Porque son chiquitos, porque no son chiquitos. O sea, ¿de qué manera tengo yo que hacerlo? Ahora, ¿qué con el hogar? Descubrir maneras de hacer que el quehacer de la casa sea tan divertido como tocar música mientras se trabaja o salir a tomar algo al terminar el trabajo. A ver, mujeres, que las cosas de la casa sean tan divertidas, tan buenas, que las veamos desde una perspectiva totalmente distinta. ¿Sabes qué, Señor? El día de hoy voy a poner tu casa, pero lustrante. Porque decimos que ahí habita Dios, ¿no? ¿O no? En la suya no. Es un servicio hacia Dios, Claro. no hacia en sí, es la familia, Hacia, pero sí. es hacia Dios. Exacto. Por eso la actitud tiene que ser de servir. Así es. Y la actitud tiene que ser desde la posición que tenemos. ¿De qué? De sacerdotes. Claro. Porque ya no hay mujer y hombre. Claro. ¿Sí? Porque ya no hay griego ni judío. Ahora somos bien parejitos, ¿verdad? Ah, eso sí nos gusta. Bueno, pues tiene que ser en todo en la vida. Tener la actitud de cómo se... Imagínense cómo lustraban esas maderas en el tabernáculo, porque no les podía entrar ni polvo, ni polilla, ni nada. Nada. Tenían que ser perfectas. Perfectas. No era cualquier cosa mantener todo eso. Porque estaban en el desierto, ¿está de acuerdo? Con un montón de sal, con un montón de tierra, con un montón de cosas. Pero no podían estar perfectas. Tenían que estar perfectas. Porque era la habitación de Dios. Pero ¿qué tal la habitación ahora del Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Cuánto colesterol? ¿Cuántos triglicéridos? ¿Qué de lo que comes? ¿Se da cuenta? Porque es así, es así. Aquí nos muestra que nosotros dentro de todas nuestras imperfecciones tenemos que ser perfectos. Pues es que lo podemos ser. Es que la perfección no es lo impecable, lo que es barbaridad, lo extraordinario. No, la perfección no es eso. Sino ser certeros. Eso es. Para acotar a eso, o sea, no es algo imposible ni inalcanzable, porque Cristo, bueno, Jesús, en este caso, era igual, exactamente en todos los rasgos igual a nosotros, igual. Físicamente, mentalmente igual. Pero tenía su identidad clara y caminó en obediencia y nunca la puede ser perfecto. Así es. Pero todos los días se negaba a sí mismo. Yo creo que antes de llegar a la cruz de madera ya cargaba la cruz todos los días. No, es que yo creo que es exactamente el que nosotros nos ubiquemos dentro de lo que es y hacer las cosas de acuerdo a lo que somos y lo que representamos. Exacto. Y él sabía hijo. O sea, yo no me considero, o sea, que por ser estar en mi casa o hacer los quehaceres de mi casa,
¿sí? Yo eso baja mi categoría. Discúlpeme, pero no. No. Hoy estaba con una penquita ahí de nopal que tenemos y yo le estaba diciendo a los que no dan nopales, bueno, unos cactus. Yo les dije, más vale que den, porque si no los voy a cortar. Innecesario, o sea, que alguien no hay. ¿Cómo? Hace unos días se los dije. Y no se ría de mí porque es una verdad. Había de ver todos los brotes que hay ahorita. En un día. Un día. Dije, les vamos a cortar lo que no den. Ya lo oyeron. Así es que... Se acordaron de Miguel. Pues es que todo va en función de lo que usted crea. Para mí ese cactus es muy importante para comerlo. Para mí es muy importante como mexicana, ¿sí? Iniciar tradiciones, inventar juegos nuevos y descubrir lugares nuevos para celebrar cumpleaños, para vacaciones y días festivos y días que pueda pasar con su familia. Hace tiempo yo le decía al doctor que pasábamos por ahí y le decía, vamos a entrar. Pero es un pueblito muy chico, amor. Tanti. ¿Sí? Tenemos 10 años en Córdoba. Y nunca quiso pasar porque era chiquito. Y yo le decía, pues sí, es chiquito. Bueno. Y un día le dije, ¿sabes qué? Vamos a ir a Tanti. O sea, no vamos a otro lado, vamos a Tanti. Y estaba una amiga con nosotros y le dije, no conocemos Tanti, amiga, así es que vamos a ir. Sí, a donde quieran, que no sé qué. Y ya el doctor nos llevó. Estaba como fascinado del lugar. Hermoso, oiga, hermoso que está. Tan cerquita. Yo dije, ¿cuánta gente ha venido y no le hemos podido traer aquí? Lo tenemos ahí al toque. No, yo ya tengo mis paseos para verano, como usted no tiene ni idea. Yo dije, voy a hacer y voy a traer a mis nietos y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. No, yo ya me hice la fiesta y yo ya la hice, ¿sí? Aprender a hacer sus propias tarjetas especiales de agradecimiento y a expresar sus sentimientos unos por otros. Ahí agréguele, ¿sí? ¿Cuántas veces nos hemos agradecido expresando nuestros sentimientos a nuestra familia por lo que ha hecho, por lo que han hecho por nosotros, por lo que son, por lo que han desarrollado, por lo que han logrado? ¿Cuántas veces? Y hace una tarjetita especial para eso. Yo sigo guardando una tarjeta de Navidad de Eunice, mi hija, cuando tenía 5 años. La cosa más bella que usted se puede imaginar. Todavía la tengo en mi Biblia. Todavía. Ya tiene 30 años ella. Porque nunca se me va a olvidar lo creativa que era a esa edad. Y más chica. Pero a esa edad ya ver una cosa así, yo le dije, Dios, qué glorioso eres. ¿Sí? Y un día por ahí vio mi Biblia y ve mamá, ¿tienes esto? Dije, pues claro. Digo, tantas cosas que hacías, pero era imposible tener todo, o sea, no, era la locura, ¿no? No, hacía así como por docena esa mujer. Sí, después las vendía. Y eran tan creativos mis hijos. Uno era así como poeta, ¿eh? ¿Sabe qué hacían en la secundaria? El día de la amistad vendían tarjetas. Y uno escribía y la otra los decoraba. Usted no sabe y lo que cobraban. ¿Sí? Y cuando eran un poquito más expresivas, era mayor el costo.
Y yo veía que trabajaban y recortaban y hacían. Yo le digo, ¿qué están haciendo? Unas tarjetas, mamá. No me decían que las vendían, ¿eh? Hasta que veo una de ellas y yo dije, ¿a quién le vas a dar esto? No, es que no la voy a dar yo, me dice el poeta ese que escribía, y tus ojos hermosos como quién sabe qué, y ya sabe. Yo le dije, ¿a quién le vas a dar esto? No, es que no es mía, me la encargaron. Y me encargaron esta y me encargaron la otra, y yo decía, ¿cómo que te encargaron? ¿Ustedes la están vendiendo? Bueno, mamá, es que a nadie se le ocurre hacerlo, entonces nosotros lo hacemos. Y en Navidad también vendían, por eso yo tengo una de Navidad. ¿Se tuvo que comprar? No, ¿eh? ¿Se tuvo que comprar? No, a mí me la regalaron. Esa la que le digo de Eunice que tenía 5 años, como veía a los hermanos que lo hacían, entonces ella también me hizo su tarjetita y le dije, esta a mí no me la vas a vender, porque esa era hermana como ustedes no tienen una idea, pero era de veras tremenda. Hacía en primero de primaria, una mamá me llamó de un personaje que ustedes lo conocen, Marco Barrientos, y su hija estaba con Eunice. Entonces ella llega y me dice, ¿sabías que tu hija hace cuentitos y los renta? ¿Cuentitos? Le dije, ¿qué? ¿Cuentitos de qué? Dijo, mira, hace así, y yo veía que cortaba así cuadritos chiquitos, y luego ahí estaba, pero no, yo nunca me imaginé, ¿no? Entonces haga de cuenta que el chiste del cuentito era de terror, eran de terror, ¿eh? Entonces agarraba las hojitas, ¿sí? Y las pasaba así, y usted iba viendo la caricaturita, cómo se movía y qué hacía. Primero de primaria. O sea, una creatividad bastante... Y los alquilaba $1. Y entonces ella así como que, ¿cómo anda haciendo eso y cobrándolo a $1? Ella estaba muy indignada, ¿no? Y yo dije, qué buena onda, ¿no? Y yo le dije, sí, tienes razón, le voy a decir que lo cobre a 2, ¿cómo a 1? ¡Pati! Sí, le dije, ¿no te das cuenta? Tú y yo al primer año íbamos a hacer una cosa así de ingeniosa. Oye, eso es ingenio, por favor. Si eso no es creatividad, entonces, ¿qué es? ¿Cómo crees que se lo voy a quitar a mi hija? No se lo voy a quitar. Pero le van a llamar la atención la misma. Bueno, ya cuando me llame, entonces ya atenderé. Creativa y a la vez tenía... Sí. Porque era la que hacía los préstamos a los hermanos. Y les cobraba con intereses. Bueno, a mí señor me dio creatividad, pero no me dio ese otro. Así, no, a ella todo lo cobraba. Préstame tus colores, porque guardaba mucho sus colores y tenía una de colores, pues cada año le comprábamos. No, ahora cómprame de estos, ahora cómprame de estos, ahora cómprame de estos. Y nosotros le comprábamos. Y cuando los hermanos lo querían para las tarjetas, ¿quién cree que también cobraba? O sea, ahí ganaban todos. No. ¿No era creatividad? Bueno, sigue haciendo agendas para el año, hermosas, ¿sí? Y ahora me estaba diciendo, no, voy a hacer libretitas y voy a hacer... O sea, es algo que de veras, cuando una vez se descubre usted lo que tiene, ¿quién la para? ¿Quién los va a parar? Nadie, ¿sí? Convertir las tareas escolares en juegos de aprendizaje y memorizar usando música. Yo no sé si usted lo ha hecho, pero a mí me funciona. Las tablas de multiplicar, o sea, ¿cómo? Con música. Y así se las aprendieron, ¿sí? Y las vendían en las librerías cristianas, no sé si aquí había, pero allá se las aprendían con música. Y así fue como les entraron a mis hijos, porque no había forma, ¿sí? Enseñar a los hijos a tener tiempos de establecer vínculos de paz
tener tiempos de adoración profética en su casa, enseñarles a sus hijos. No es solamente el que sea un tiempo perdón, de altar familiar, sino que fluyan en una adoración profética. ¿Sí? Eso es algo importantísimo que yo creo que tenemos que hacer. Recompensas de la creatividad. Buenos recuerdos. A ver, ¿alguien lo puede leer, por favor? Si convertimos tanto los días festivos especiales como los ordinarios en aventuras divertidas, habrá relatos agradables que podremos contar y recordar por muchos años. Por muchos años. ¿Cuántos de sus hijas o de sus hijos se puso usted a hacer, qué le diré, galletas? ¿A hacer un huerto? ¿A que vieran ellos lo que eso significaba? Le digo porque mi nieto a veces me lleva a mi casa cilantro del que siembra. O sea, lo que es para un niño, ¿sí? Que crezca algo que él hizo, que él sembró, que él cultivó. Hacer galletas con las mamás, las hijas, o los hijos también, para que aprendan, ¿no? Hacer hasta en microondas si usted quiere, pero que aprendan. De cosas nutritivas, que aprendan también eso. Hace poco yo hago un mix de semillas para las ensaladas y ya cuando se viene el tiempo de calor lo hago porque sé que comemos muchas, ¿no? Pero mi nieto las acaba de descubrir. Entonces, obvio que yo le pongo decentemente a las ensaladas, ¿está de acuerdo? Y porque lleva muchas semillas. Pero él descubrió lo rico que son y me dice, abuelita, ¿me puedes dar de tus semillitas en un platito? Y entonces a cucharadas. Y yo dije, oh Dios, ¿sí? Se acabó la mitad de mi despensa de semillas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y yo le dije, ¿sabes todo lo que tiene aquí? ¿Sabes cada una de las semillas que tiene? ¿Qué tan buenas son? No, abuelita, pero enséñame. O sea, poder hacer de algo trivial algo agradable. Cuando ve esas semillas, yo sé que cuando esté grande, cuando ve esas semillas, se va a acordar de mí. ¿Está de acuerdo? Hacer memorias. Hacer memorias. Y se va a acordar del gusto de cómo le celebro cada vez que me lleva cilantro a mi mesa. O sea, hacer memorias. Logros. La realización del trabajo necesario en forma creativa y única produce una gran satisfacción. ¿Sí? Y yo veo en varios de los hombres de Dios David hizo 4,000 personas para alabar a Dios. ¿Sabe lo que era esa alabanza? 4,000 personas, adoradores para alabar al Señor. Salomón compuso 3,000 proverbios y 1,005 cantares. Ahora, cada uno de ellos, el Espíritu Santo no estaba dentro de ellos. ¿Sí? Venía sobre ellos. Y eso es muy importante, que usted y yo entendamos eso. A ver, léanme por favor este animalito. Probablemente no existe animal más curioso y creativo que el mapache. Estos mamíferos se las ingenian para abrir las cerraduras de las puertas e introducirse en
en los graneros. ¿Qué tal? De alguna manera se tienen que alimentar, ¿no? Pero ellos aprenden a abrirlas. Y son diestros, pero diestros con sus manos. ¿Sí? Para poder hacer y abrir las cerraduras. El hambre es buena, ¿no? Le aseguro que si no tiene usted siempre que hacer carne, va a aprender a hacer otras cosas nutritivas, ¿o no? Con lo que tiene. ¿Qué va a ejercer? La creatividad. Yo decido usar mis talentos para el bien. Yo decido ver las cosas desde diversas perspectivas, no solamente desde una, sino de diversas perspectivas. Yo decido usar principios para resolver problemas, ¿sí? Principios de la palabra, para que usted aprenda a resolver un problema. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué actitud? ¿Cómo reaccionar? ¿Qué decir? ¿Qué hablar? Yo decido aprender todo lo que pueda. Yo decido buscar nuevas maneras de ser una persona creativa. Yo decidí que yo no tenía una carrera profesional, pero yo propuse en mi corazón aprender todo lo que pudiera. ¿Sí? Ahora pregúnteme qué no sé o qué no he hecho. Aprendí a coser, a hacer ropa, pero después dije, no, tengo que aprender a hacer algo más. Y aprendí a hacerle pantalones al doctor Lucy. Me metí a sastrería, lo cual me apasionó porque es hermosa. Es hermosa, precisa, muy exacta, complicada, pero va más allá de coser cualquier prenda. ¿Sí? Aprendí lo que usted no tiene idea. He aprendido muchísimas cosas y siempre enriqueciendo mi papel de madre, de esposa y también de hija de Dios, porque muchas de las cosas que yo he aprendido han sido para servirle al Señor. Muchas. Me encanta la cocina y una de ellas, para eso la he usado, ¿sí? Para poder hacer cenas de 200, 400 personas, para poderles dar a comida a muchísima gente y calcular las cosas bien. Dios nos da la creatividad necesaria. Como también ahora estoy aprendiendo a cocinar para 2 personas. Es bastante difícil, ¿eh? Después de tener tantos hijos y aprender para hacer 2, no. Pobre doctor, pero a veces tiene que comer varias veces de lo mismo. Porque todavía no lo logro, les soy honesta. Todavía no logro hacer poquito. ¿Sí? O no sé si lo que hago y Dios lo hace rendir de una manera tremenda. ¿Le parece que oremos? Creo que estas 2 cualidades, estas 2 virtudes, sí o sí tienen que estar en nuestra vida para hacer una vida más llevadera y una vida en que Dios sea glorificado. ¿Sí? Padre bendito, te damos gracias. Gracias, Señor, porque sabemos y reconocemos que necesitamos, Espíritu Santo de Dios, tener el contentamiento en nuestro corazón. No importa la circunstancia, no importa lo que vivamos, no importa, Señor, lo que tengamos, que aprendamos a vivir en contentamiento. Aprender a vivir en lo mucho como aprender a vivir en la escasez también, Señor. Porque también de eso tenemos que aprender. Y junto con eso, que la creatividad sea parte, Señor, de nuestra vida. Ayúdanos
Ayúdanos a poner en nuestro corazón, pon el querer como el hacer por tu buena voluntad y poder lograr, Señor, ser personas creativas al hacer un cumpleaños para nuestro esposo, para nuestros hijos, así como el hacer una comida buena, nutritiva, saber aprender cosas nuevas, Señor, que siempre estemos con la inquietud de aprender cosas, Señor. Porque si tu palabra dice que tú hasta el día de hoy trabajas, Señor, yo puedo, Señor, en muy limitado pensamiento, saber y entender que tú sigues creando cosas en el universo, creando cosas aún en la propia tierra, Señor, en nuestras vidas, como tú cada día, Señor. Y aquí estamos dispuestos a que hagas una creatividad en nosotros que sea tan evidente para glorificarte, Señor, en lo que hacemos. Que no nos conformemos con lo que hacemos, que no caigamos en la rutina, que no caigamos en la monotonía, Señor, porque eso es caer también en el conformismo. Que aún trabajando para alguien, Señor, que vean la diferencia entre un trabajador que no te conoce y un trabajador que sí te conoce, que sí tiene de ti. Que sea manifiesto, Señor, el compañerismo hacia las personas que nos rodean y de darles y de hacer cosas, Señor, para ellos. Aprender a tener la creatividad de poder expresar nuestros sentimientos hacia las otras personas. Qué importante, Señor, qué importante es poder decirle a nuestro esposo, ¿sí?, de una manera creativa, cuán agradecidos estamos con todo lo que ellos hacen. Qué hermoso poder levantar a nuestros hijos y potenciarles, Señor, lo que tú les has dado para que ellos busquen más de ti. Que no sea en vano, Señor, que nos llenaste de tu Santo Espíritu. ¿Qué razón tenías, Cristo, cuando dijiste es bueno que yo me vaya y que venga a ustedes el Espíritu Santo? Gracias, gracias por esa decisión, gracias por esa determinación, porque ha sido lo mejor que nos has dejado. Pero que no sea, Señor, algo nada más que podamos oír, sino que lo vivamos. Que vivamos a saber que ese espíritu tuyo que les diste en el tabernáculo con toda esa creatividad, que así sea, Señor, también en nuestras vidas. Gracias, gracias, Señor, porque no escatimaste nada cuando nos sumergiste, cuando nos metiste en Cristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén y amén.